Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Tips de Anatomía y Anatomía. Una vez más con ustedes, el Dr. Reynoso. El día de hoy les traigo el tema de irrigación del encéfalo. Este tema es un tema un poco complejo, pero quise dividir este video en dos segmentos para que lo puedan entender mejor. Abajo en la descripción le vamos a dar el enlace para que vean el video siguiente. Así que comenzamos. Aquí tenemos a manera de repaso la formación del encéfalo para que todos ustedes puedan refrescarse y saber más o menos cuáles son las estructuras que van a estar irrigadas por las arterias que mencionaremos más adelante. Tenemos que el encéfalo es una estructura nerviosa anatómica localizada dentro de la cavidad craneal y está formada por los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tallo encefálico. Este último se subdivide en tres porciones que son una porción superior denominada mesencéfalo, una porción media denominada puente o protuberancia y la porción más inferior que es denominada bulbo raquídeo o médula oblongada. Aquí tenemos las dos arterias involucradas en la irrigación del encéfalo, que serían dos a cada lado, en total 4 arterias, y esas arterias van a formar dos circuitos. Un circuito posterior que está dado por las arterias vertebrales, que en este video sería la primera, el circuito por donde vamos a comenzar, y un circuito anterior que está dado por las arterias carótidas internas, que ese lo veremos en el segundo video, dando más detalle de la irrigación con las arterias cerebrales. Y estos son los temas que vamos a tratar: el tronco vértebro-basilar, arterias cerebrales, el círculo arterial o polígono de Willis y el territorio de irrigación de las arterias cerebrales. Esto es lo que vamos a ver ahora, así que vamos arriba. Bien, señores, aquí tenemos una vista lateral del cuello, de la cabeza y el cuello, donde vamos a ver las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales son dos arterias, ramas colaterales de la arteria subclavia, es decir, la primera rama colateral que emite la arteria subclavia. Esta es una arteria subclavia, la arteria subclavia derecha, y las arterias subclavias a ambos lados tienen distintos orígenes. Del lado izquierdo se origina directamente de la aorta, del callado de la aorta, mientras que del lado derecho se origina del tronco brachiocefálico. Esto que vemos aquí es la arteria brachiocefálica o tronco brachiocefálico, lo que da origen a la arteria carótida común derecha y a la arteria subclavia derecha. Sin más preámbulo, nos enfocaremos en esta arteria, que es la arteria vertebral. Esta arteria vertebral nace en el borde superior de la arteria subclavia, específicamente en la porción presescalénica. Luego asciende verticalmente, penetrando los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. A medida que ella va ascendiendo, va a emitir un sinnúmero de ramas colaterales, tanto para la irrigación de la médula espinal a nivel cervical, como la irrigación a nivel del cerebelo y la fosa craneal posterior. Luego, esta atraviesa el agujero magno, donde cada una de ellas, arteria vertebral derecha y la vertebral izquierda, se van a unir para formar esta arteria que se ve aquí, que es la arteria basilar o también llamado tronco basilar. Ahora vamos a pasar a las ramas colaterales que emite cada una de esas arterias vertebrales. Aquí tenemos las ramas colaterales de las arterias vertebrales. Primero, arteria espinal anterior. Esta es una arteria que está destinada para la irrigación de la médula espinal a nivel cervical. Tenemos también las arterias espinales posteriores, que son dos ramitas, tanto derecha como izquierda. Arterias meningias. Tenemos la arteria cerebelosa posterior inferior, también denominada PICA, eso es en la sigla en inglés, arteria cerebelosa posterior inferior. Y por último tenemos las arterias vulvares, que van a estar destinadas para la irrigación del bulbo raquídeo. Eso es en cuanto a las ramas colaterales. Recuerden que terminan las arterias vertebrales uniéndose y formando la arteria basilar, que es el famoso tronco vértebro-basilar. Es esa estructura que se ve aquí, ya formada. Esto que vemos aquí son las dos arterias vertebrales. Eso es una arteria vertebral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Son dos arterias vertebrales. Se unen y formarán ese tronco llamado tronco o arteria basilar. De esa arteria basilar van a salir un sinnúmero de ramas, que más adelante diremos cuáles son. Por ejemplo, aquí tenemos la arteria cerebelosa inferior. Esta es la arteria laberíntica y estas son las arterias pontinas. Aquí esta es la arteria cerebelosa superior y sus ramas terminales son las arterias cerebrales posteriores. En cuanto a las ramas colaterales que vamos a ver, vamos a enumerar más adelante cuáles son. Ese tronco vértebro-basilar está destinado principalmente para la irrigación de las estructuras que se localizan en la fosa craneal o piso craneal posterior. Dígase el cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente, parte del mesencéfalo, los plexos coroides del cuarto ventrículo, los lóbulos occipitales y la porción cervical de la médula espinal.
Esas son las estructuras que van a estar irrigadas por ese tronco vertebrovasilar. Importante. Pasando aquí a las ramas de la arteria basilar tiene diferentes ramas. Aquí tenemos arterias pontinas. Pontinas son las que están destinadas para la irrigación del puente. Su nombre lo dice, pontinas. La arteria laberíntica, esta es una arteria también llamada auditiva interna. Esta penetra por el conducto auditivo interno, como mencionamos anteriormente en otro video de hueso del cráneo. Ella penetra por el conducto auditivo interno junto con el nervio facial y el vestíbulo coclear. Recuérdense de la arteria auditiva interna o laberíntica. Es rama colateral de la arteria basilar. Arteria cerebelosa antero-inferior. Aquí tengo los colores de la sigla que vamos a mencionar ahora, AICA. Esa sigla AICA en inglés usan mucho estos términos, la pica y la AICA. La que vimos posteriormente a esta es la arteria cerebelosa posterior inferior, recordando que esa arteria cerebelosa posterior inferior es una rama de la arteria de las arterias vertebrales. También tenemos la arteria cerebelosa superior y las arterias cerebrales posteriores, que son las ramas terminales de la arteria basilar. Estas son las arterias cerebrales posteriores. Importante, porque esas arterias van a participar en la formación del polígono de Willis. Vamos a ver territorio de irrigación del tronco vertebrovasilar, como mencionamos anteriormente. Miren aquí, esto es arteria vertebral. Esas arterias vertebrales van a penetrar el agujero magno. Esto sería el agujero magno. Miren, antes de penetrar el agujero magno, ella da esa rama que es meningia, va a irrigar la meninge. También tenemos que va a dar una arteria espinal anterior, esto es anterior, arteria espinal anterior, y esto es una de las arterias espinales posteriores. Entonces, también emite antes de unirse y formar la basilar, va a emitir esta arteria que se ve aquí, es la arteria cerebelosa posterior inferior. Bien, arteria cerebelosa posterior inferior. Luego de que se unen, formarán la arteria basilar o tronco basilar, próximo al surco bulbopontino. Miren aquí, este una y este otra. Las arterias vertebrales se van a unir y próximo a ese surco bulbopontino, ya todo esto es arteria basilar, esto que se ve aquí. Y la arteria basilar emite esta ramita que se ve aquí, la primera rama que da es la arteria cerebelosa anteroinferior. Esa arteria cerebelosa anteroinferior, como ya mencionamos anteriormente, la AICA, y esta que se ve aquí es la PICA. Esa es la arteria cerebelosa posterior-inferior, que es rama de las arterias vertebrales. Entonces, cerebelosa, esta es otra cerebelosa que se ve aquí, y esta es otra cerebelosa. Dos cerebelosas que son ramas de la basilar y una de la arteria vertebral, que serían la posterior inferior, la que se ven más inferior y posteriores. Vamos aquí, entre la arteria cerebelosa antero-inferior y esa arteria que se ve ahí, es la arteria laberíntica. Tenemos el origen aparente de ese nervio que se ve ahí, que mencionamos ya anteriormente en el surco bulbopontino. Por encima de las pirámides, eso es próximo a la línea media, ese es el nervio abducen, el sexto par craneal que se forma a ese nivel. Entre la arteria cerebelosa, aquí, entre la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria laberíntica. Eso es importantísimo y chulo, señor, aprenderse la neuroanatomía. Y entre la arteria cerebelosa superior y esta última rama que se ve aquí, que son las arterias cerebrales, una cerebral de este lado y la otra viene para acá. Entonces, esas arterias cerebrales, entre las arterias cerebrales y la arteria cerebelosa superior, tenemos el origen aparente de otro par craneal. Eso ahí es mesencéfalo. Esto es un pedúnculo cerebral. Entonces, medialmente el pedúnculo cerebral, eso ahí, señores, es el nervio oculomotor. Importante a ese nivel que un aneurisma de la arteria cerebral posterior puede comprimir ese par craneal. Ya eso es en cuanto a la irrigación o el territorio de irrigación de las diferentes estructuras. Ahora vamos a pasar a la arteria carótida interna. Esta estructura que vemos aquí es la arteria carótida común derecha, naciendo del tronco brachiocefálico. Y del lado izquierdo cabe destacar que nace directamente de la aorta, al igual que la subclavia izquierda. ¿Qué ocurre entonces? Si la otra del lado izquierdo nace directamente de la aorta, la carótida común izquierda es más larga, al igual que la subclavia izquierda es más larga que la derecha. Esto es cartílago tiroide aquí que se ve. Vamos a tomar como referencia ese cartílago. Y a 1.5 centímetros por encima del cartílago bifurca en dos arterias que son la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Pero cabe destacar este abultamiento que se ve aquí a nivel de la arteria carótida
Eso se denomina glomo carotidio. Y también vamos a encontrar ahí el cuerpo carotidio. Ustedes van a buscar como tarea cuál es el quimiorreceptor y el barroreceptor, si es el glomo carotidio o el cuerpo carotidio. Y me pueden dejar en su comentario cuál es la función de cada uno de estos y la diferencia. Así que eso lo tienen como tarea. Aquí tenemos que la arteria carótida interna, ella asciende verticalmente y va a penetrar el conducto carotidio. Cabe destacar que esa arteria carótida interna a nivel cervical no emite ninguna rama importante. Bien, conocer esto es importantísimo. A nivel del cuello, la que emite ramas importantes es la arteria carótida externa. Bien, pasando después que esta arteria penetra el conducto carotidio a nivel craneal. A nivel craneal vamos a tener que esa arteria carótida interna penetra esa otra estructura que se ve aquí, que se denomina seno cavernoso. El seno cavernoso es un desdoblamiento de dura madre que van a formar esas cavernas que se ven ahí, pasando las ramas colaterales de la arteria carótida interna. Aquí tenemos que las principales ramas colaterales que emite esta arteria carótida interna, según algunos autores, emite una sola rama colateral importante, pero en ese detalle no vamos a entrar ni en esa polémica, sino que esta arteria es la que consideran más importante, pero yo considero que la más importante son las arterias hipoficiarias, que en esta parte puede haber alguna discrepancia con respecto a donde usted lea. Algunos autores van a decir que esta arteria es la más importante, pero para mí no. Aquí tenemos que las arterias hipoficiarias superior, arteria hipoficiaria inferior, son más importantes que específicamente que la que irriga el ojo o el globo ocular, porque usted puede vivir sin un ojo pero no sin hipófisis. Aquí tenemos también que hay otras ramitas como son las carotidotimpánicas, que son arterias colaterales que nacen de la arteria carótida interna. Ya pasando a las ramas terminales de la arteria carótida interna, la arteria carótida interna emite. Aquí tenemos la arteria cerebral anterior o arterias cerebrales anteriores, que son dos, sería una derecha y otra izquierda, la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Esas son las principales ramas terminales que emite la arteria carótida interna y tienen que aprendérselas, señores, como el Padre Nuestro. Y recuerden que la arteria cerebral posterior es rama de la arteria basilar. Bien, eso es importante porque en los exámenes le pueden poner cuál de las siguientes arterias no es rama terminal de la arteria carótida interna. Ahí le pueden poner como un ganchito la arteria cerebral posterior, que es de la basilar. Así que pasamos a lo siguiente.